Buenas compañeros, mi grupo está conformado por Mauro Pacheco y mi persona Rubén Fuentes. Y nosotros les venimos a hablar acerca de los riesgos que conlleva usar la prensa hidráulica y cómo evitar estos y solucionarlos. Una prensa hidráulica funciona gracias al principio de Pascal. Cuando aplicamos presión a un líquido dentro de un cilindro, ésta se transmite por igual en todas sus direcciones. Con esto, la prensa puede multiplicar la fuerza aplicada y ejercer gran presión sobre materiales. Aunque es una herramienta muy útil en la industria, también puede ser muy peligrosa. La gran fuerza que genera puede causar accidentes graves como atrapamientos, amputaciones o golpes, si no se siguen las medidas de seguridad. Por eso, al trabajar con esta máquina, la prevención y el uso correcto de equipos de protección son fundamentales. Les hablaremos de los principales factores de riesgo en una prensa hidráulica. Riesgo número uno, por aplastamiento. Es uno de los riesgos más comunes y graves. Se produce cuando una parte del cuerpo, como las manos o los brazos, entran en contacto con la zona de prensado. La fuerza de la prensa es tan grande que puede fracturar huesos o incluso causar amputaciones en segundos. Como segundo riesgo tenemos el riesgo de atrapamiento. Este ocurre cuando partes del cuerpo, ropa, guantes o herramientas quedan enganchados a los engranajes, correas u otras partes móviles de la máquina. Esto puede generar lesiones por compresión, cortes o desgarros. Como riesgo número 3 tenemos caída de objetos. Las piezas que se colocan en la prensa en muchos de los casos son pesadas y voluminosas. Si no se manipulan de la forma correcta o si quedan mal sujetas pueden caer y golpear al trabajador. Esto implica riesgos de golpes en pies, piernas e incluso en la cabeza. Para este escenario, la normativa a seguir es la Resolución 2400 de 1979, Ministerio del Trabajo, específicamente tres artículos. El primero es el artículo 267, que dice que los órganos móviles de las máquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores deberán ser provistos de la adecuada protección por medio de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre estas partes expuestas a riesgos de accidente. También tenemos el artículo 270 que dice que ningún trabajador quitará o anulará los resguardos, aparatos o dispositivos de seguridad que protejan una máquina o parte de la misma que sea peligrosa, excepto cuando la máquina esté parada con el fin de arreglar o reparar dichos resguardos, accesorios o dispositivos. Y por último tenemos el artículo 280, que dice que en las máquinas donde exista el riesgo de partículas que salten, deberán instalarse barreras o mallas de una altura y ancho adecuado para proteger a las personas. Como medidas de seguridad tenemos el resguardo fijo o dispositivos de enclavamiento. Estos pueden ser mecánicos, eléctricos o electrónicos. Deben garantizar que cubra totalmente la zona de peligro. También deben estar firmemente anclados. Estos deben ser de un material resistente, puede ser una malla metálica o lámina con visibilidad, evitando así la exposición o el riesgo de ser impactado por elementos proyectados o expulsados durante el prensado. El mando a distancia a dos manos. Esta medida de seguridad es importante. Deben activarse simultáneamente para iniciar el ciclo de la prensa, ubicados en posición ergonómica, fuera de la zona de riesgo con el fin de evitar exponer a la persona encargada del procedimiento directamente con la operación. La señalización y demarcación. Es importante delimitar en el piso la zona de riesgo con franjas amarillas o negras. También se deben colocar señales y avisos para que los trabajadores puedan identificar los riesgos con mayor facilidad. Recomendaciones preventivas. Tenemos el uso obligatorio de las EPP. Las personas encargadas deben portar guantes de protección mecánica, casco, gafas de seguridad o protectores auditivos en caso de que los niveles de ruido de la máquina sean muy altos. Para este tipo de procedimientos es necesario tener una parada de emergencia. Puede ser un botón tipo Z rojo accesible en la zona de operación. La verificación previa al uso. El operador debe revisar que el resguardo esté fijo, que no tenga deformaciones y que el mando a dos manos funcione correctamente. La capacitación del personal es esencial. Entrenar a los trabajadores en el procedimiento seguro de operación de la prensa y en la importancia del mando bimanual. El área de trabajo debe estar despejada, libre de herramientas, piezas u objetos en la zona de trabajo, para evitar atrapamientos o proyecciones. Y para finalizar, debemos saber que la seguridad en una prensa hidráulica no depende de un único elemento, sino de la integración de controles técnicos, administrativos y de comportamiento que aseguren la protección del trabajador
y el cumplimiento legal vigente.